días, discúlpenme lo tarde de la videoconferencia. Yo hubiera preferido que fuera un poco más temprano, pero topaba con otras. Lo que vamos a ver hoy, como les comenté un poco en el correo, es un poco de todo lo que es de hoy y lo del martes, ¿ya? La profesora Daniela tuvo un problema, vamos a tener que suspenderla del día miércoles próximo, y por lo mismo vamos a tratar de reducir al máximo los contenidos, no porque yo quiera reducir, sino porque yo tampoco puedo ese mismo día, ¿no? No obstante, si nos demoramos más, nos demoramos, y la próxima videoconferencia el día martes tenemos que ver algo más de lo que se nos quedó en el tintero, lo vemos, ¿ya? O sea, no porque vayamos a suspender una nos vamos a quedar sin contenido. Geografía de Chile, para este contenido en particular, y si ustedes han revisado alguno de los modelos de la PSU o se han dado cuenta con los ensayos del preuniversitario, Geografía de Chile es una parte más de un ítem completo de aproximadamente 15 a 17 preguntas, que es geografía general, ¿no es cierto? Y que normalmente tiene una o dos preguntas con respecto a hábitat rural, hábitat urbano, 5 preguntas o 4 preguntas, dependiendo del largo del ítem, con respecto a geografía de Chile, economía y, ¿cómo se llama? Y demografía, que normalmente es una pregunta con respecto a siglo XX de demografía, y 10 preguntas o 9 preguntas o 8 preguntas con respecto a globalización. ¿Ya? Al menos en la del año pasado y en la del antepasado, la PSU, el ítem de globalización fue súper importante y también el de economía. Entonces, las insto a que, ¿cómo se llama? A que le den más vueltas a los conceptos de eso. De todas maneras, esto tiene algunos conceptos básicos que seguramente manejan, pero que no es malo repasar una que otra vez para volver a aprenderlo, ¿no es cierto? Porque son cuestiones bien fijas, no cambian nunca. Y estos son definiciones con respecto al territorio de Chile, con respecto a su mar, con respecto a su economía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es a grandes rasgos. De todas maneras, todo este contenido está en el libro preuniversitario por si lo quieren revisar. Comencemos. Bueno, si tienen cualquier duda, recuerden, siempre acá abajito en la caja de conversación. Ya. Lo más básico de lo básico de lo básico, ¿no es cierto? Esto es como materia de quinto o sexto básico, ¿ya? Chile tiene una definición con respecto a su territorio que podemos discutir es real o podemos discutir que no es real. El tema es que la tiene, ¿no es cierto? Que es la idea de la tricontinentalidad, ¿ya? Tricontinentalidad por la presencia en 3 continentes al mismo tiempo: Sudamérica, la Antártica y la Polinesia. Es decir, Sudamérica, todo lo que está anclado indefectiblemente al continente americano, incluidas las islas que están más próximas a la costa, ¿no es cierto?, que son expresiones de una u otra manera del continente americano. Una presencia, pero solo una, en la Polinesia o en Oceanía, ¿no es cierto?, que sería más bien una expresión de islas volcánicas, que es lo que vamos a ver después, con la isla de Rapa Nui, y una expresión territorial en el continente antártico, que es más bien un arrebatamiento territorial que muchos estados hacen, ¿no es cierto? No sé si han visto el mapa de las extensiones soberanas de cada uno de los estados del mundo en la Antártica, pero es algo más o menos así. Van tirando líneas desde el centro hacia los extremos, ¿no es cierto?, hacia la costa, y cada una de estas líneas representa efectivamente el territorio de cada estado. Y por supuesto que la línea también vacía. Entonces, el territorio efectivamente chileno corresponde algo así como a esta parte, a esta porción que queda entre la línea negra y lo verde, que sería solamente territorio chileno y de ningún otro estado, ¿ya? Nosotros compartimos un montón de territorio con un montón de, países, y es más bien una convención que cada, estado tiene territorio en la Antártica. Yo desconozco si otros estados dicen que tienen bicontinentalidad porque tienen territorio en la Antártica. El hecho concreto es que nosotros decimos que tenemos tricontinentalidad, ¿ya? Y eso está así en la PSU y está así en todos lados, así que mejor agradecerlo en la cabeza, si no lo tienen ya grabado. De todas maneras, el territorio de la Antártica sirve más bien para hacer investigaciones. No es que nadie vive en la Antártica, ¿no es cierto? Es casi pura presencia militar, aunque yo alguna vez escuché que pagan súper bien por hacer clases allá. No lo he intentado y no lo haría.
en términos de fronteras, solo contamos, ¿no es cierto?, las que nos corresponden al territorio del continente sudamericano, que es el territorio principal, ¿no es cierto?, de nuestro país, que serían 168 kilómetros de fronteras con Perú en la frontera norte, que es la frontera con la provincia de Tacna, ¿no es cierto?, 942 kilómetros en la frontera con Bolivia, que es la frontera del altiplano y del desierto, ¿no es cierto?, que colinda de una u otra manera con Oruro y con La Paz. En este caso sería Iquique y Arica, ¿no es cierto? Iquique, Arica y Calama acá arriba. Calama acá. Y algo así como 6.691 kilómetros de frontera con Argentina, que es, si lo notan, más largo que, ¿cómo se llama?, que la longitud completa o una línea recta del país, porque con Argentina tenemos un montón de subidas, de bajadas, ¿no es cierto?, porque la frontera, o como se define la frontera con Argentina, es donde cruzan o donde parten los ríos más altos de la cordillera y empiezan a bajar, ¿no es cierto? Entonces la frontera con Argentina es una cuestión bien sinuosa, y tenemos un montón de, ¿cómo se llama?, frontera con ellos a la altura del estrecho de Beagle y de Tierra del Fuego, ¿no? Por eso son 6.691 kilómetros. El hecho es que es la frontera más larga, al menos nuestra. Probablemente hay una más larga en el mundo. Y algunas especificaciones más bien chiquititas. Chile es el país más largo del mundo, 4.400 kilómetros aproximadamente, si uno traza una línea recta desde el límite norte, desde el límite con Tacna hasta el estrecho de Magallanes, ¿no es cierto?, hasta el Cabo de Hornos, acá. Y tiene 180 kilómetros de ancho promedio, es decir, entre el ancho más alto y el ancho más bajo, 468 en el máximo, que por supuesto que es este, ¿no es cierto?, acá abajito, y 90 en el mínimo, que vendría a ser a la altura de la quinta región, que es este, ¿no? Eso muy simple. Vamos más rápido. Hay, por supuesto, que ciertas definiciones en torno a tratados marítimos a los cuales nuestro país adhiere, muchos países adhieren, no solo el nuestro, y que indican una cierta delimitación fronteriza a nivel del mar, que indica sus derechos soberanos, sus derechos económicos, ¿ya? Fundamentalmente son 4 conceptos, de los cuales los tres son los más mencionados y 3 son los más importantes. El mar territorial, que es el más típico, ¿no es cierto?, que es el mar que va desde la costa chilena 12 millas náuticas hacia el mar abierto, que es el mar de uso estricto, ¿no es cierto?, de nuestro país, en el cual ningún otro país se puede meter sin preguntar, por decirlo de una manera, y que para navegar dentro de él, para navegar dentro de las costas chilenas, hay que pedir permiso al gobierno, hay que pedir permiso a la autoridad correspondiente, y que es estrictamente vigilado por la Armada. Está la idea del mar patrimonial, que son las zonas de explotación económica exclusiva y que va desde las 200 millas desde la costa hasta, desde la costa hasta 200 millas hacia mar adentro, y eso incluye, o todos estos conceptos incluyen, todas las islas que tenemos, tanto en la Polinesia como en otros territorios, estas islas que son más bien contiguas al continente. Y está el tercer concepto de zona contigua o mar, no, zona contigua, básicamente zona contigua, que es una zona de fiscalización exclusiva que va desde la costa 24 millas hacia mar abierto, ¿no es cierto? Hay un cuarto concepto que es menos utilizado, que es el de mar presencial, que es básicamente toda esta zona que se abre entre el continente antártico y el cierre o la última delimitación de la zona económica exclusiva, ¿no es cierto? Y que sería más bien un mar presencial, o en donde nuestro país, o no, en realidad, más que nuestro país, nuestra Armada tiene derecho a tener presencia sin preguntarle a nadie, ¿ya? Se entiende, ¿no es cierto?, la diferencia entre los distintos mares. Estoy tratando de hacerlo bien conciso para ir rápido. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Perfecto. Ya. Pero recuerden eso, y en realidad, incluso obviando el concepto de zona contigua, el de mar territorial y el de mar patrimonial son más relevantes, ¿ya? Para ser súper honesto. Son como los más utilizados.
Tenemos distintos tipos de costas y distintos tipos de islas, y todas estas tienen una conceptualización específica que no es propia de nuestro país, sino que nuestro país la adopta, ¿no es cierto? Tenemos fundamentalmente tres tipos de costa. Una que es la costa del Pacífico, que va desde Arica a Puerto Montt, ¿no es cierto? Que es la costa continua o discontinua que se expresa en playas de arena, ¿no es cierto? Playas que tienen ciertas, ¿cómo se llama? Forma geológica específica, pero que de una u otra manera se manifiestan como extensiones largas de tierra que son colindantes al mar. En el norte grande, eso se expresa eventualmente como farellones costeros, es decir, grandes extensiones de piedra que choca con el mar y que impiden la aparición de costas. Y más bien donde aparece la costa es donde existe una ciudad. Piensen, por ejemplo, en Arica, después tiene una conexión con Tocopilla, y entre Tocopilla y Arica hay más bien una carretera porque hay un farellón costero largo, y así, ¿no es cierto? Y estas se manifiestan así desde Arica a Puerto Montt, como les decía, desde la primera región, o desde la 15, hasta la 10ª, de manera continua o discontinua. Tenemos un segundo tipo de costa que serían canales o fiordos, en este caso patagónicos, que serían el desmembramiento del continente, en particular de la cordillera de los Andes, producto de la acción glacial, ¿no es cierto? O sea, todos estos farellones costeros se fueron desmembrando producto del paso de los glaciares que quedaron estancados después en la Patagonia, y que hoy día constituyen más bien una especie de archipiélago, pero que producto de su, su poca anchura, se le denomina fiordo, que son más bien canales, ¿no es cierto?, que van cruzando entre el inicio del continente y la aparición del océano en sí mismo, ¿ya? Pero es también una expresión de costa, porque no es una costa que constituya o que devenga en playa, ¿no es cierto? No es una salida en particular al mar. Tú no puedes construir necesariamente un puerto en todos los fiordos y en todos los canales, sino que más bien tiene una expresión en especial, ¿no? Y que es un territorio que nuestro país vino a colonizar hacia bien entrado el siglo XX, debido a la dificultad de la navegación entre los distintos fiordos. Y tenemos un tercer tipo de costa, que es más bien un espacio de costa helada, pero que solo se manifiesta en la Antártica, ¿ya? Que tiene características bien particulares, que es más bien un mar congelado, ¿no es cierto? El mar que es capaz de congelarse, que hoy día está descongelándose de una otra manera. Y que da origen a ciertas corrientes y a ciertas afluentes al interior del continente que van moviendo la masa de hielo antártica, ¿ya? O sea, es decir, este conjunto de costa helada va cambiando permanentemente la geografía del continente interior, pero eso es más bien un detalle. En el fondo, siempre recuerden que el territorio antártico es más bien un territorio de hecho y no de derecho, por decirlo de una manera, ¿ya? Por otro lado, tenemos distintos tipos de islas, ¿ya? Las más comunes, las que todos conocemos, son las islas antepuestas o que son más bien continuaciones de la masa continental o expresiones de la misma, ¿cómo se llama?, cadena montañosa que vendría a ser la cordillera de los Andes y que son o tienen su origen más bien en las inundaciones o las subidas y las bajadas de agua del propio continente, ¿ya? Además, todas estas islas son más bien próximas al continente. Lo que se ve ahí, en particular, es Isla Mocha, que es una isla que está a 30 minutos, 45 minutos de navegación, si no me equivoco, la 8ª región de la 9ª región, ya no me voy a acordar bien, pero es una isla que está muy próxima al continente, ¿no es cierto?, que es más bien expresión de su propia masa, que no es de origen, de origen extranjero al propio territorio nacional, ¿no es cierto? Uso un término muy malo, pero se entiende. Tenemos en contraposición a las islas antepuestas, las islas esporádicas, lo que se ve ahí, por supuesto, que es Rapa Nui, ¿no es cierto?, que es, no me acuerdo cuál era la denominación específica de la isla, pero la isla de Pascua para nosotros, que es de origen volcánico, es decir, producto de una erupción volcánica en el interior del océano, ¿no es cierto?, que dio origen a o hizo expulsar una gran cantidad de tierra desde el fondo oceánico que se manifiesta como isla después de muchos años, o que permite tener la posibilidad de agricultura, la posibilidad de ganadería, la posibilidad de vida después de mucho tiempo de haber hecho efectivamente erupción, ¿ya? Que es una expresión distinta
de lo que serían estas islas antepuestas, que son más bien producto de la fricción entre los continentes, ¿no es cierto? O de las masas continentales. Y tenemos un tercer tipo de isla que serían más bien las islas patagónicas, que son, como les decía, de origen glacial. Es decir, todos estos fiordos fueron originados por el paso de glaciares, que hoy día están todos en Campos de Hielo Sur, ¿no es cierto? El glaciar Perito Moreno, el conjunto de glaciares que está en la cadena de fiordos patagónicos. Y como se llama, y que hace muchos años comenzaron su retroceso, y en su retroceso generaron este conjunto de islas, ¿no? Que son más bien como la expresión de pequeños lagos o pequeños canales. ¿Se entiende, no? Silencio total. Vamos. Por último, en torno a lo que vendría a ser el mar, nuestro país está no solo encima de una falla tectónica muy jodida, ¿no es cierto?, que hace que tengamos terremotos permanentemente, sino que además está muy próxima a una fosa submarina que es de aproximadamente 8.000, 9.000, ¿cómo se llama?, metros de profundidad, no está muy comprobado, ¿no es cierto?, que se llama la fosa de Atacama, que se manifiesta específicamente al frente del desierto, ¿no es cierto?, y que va disminuyendo su profundidad a medida que se acerca hacia el sur, ¿ya? Esta es más profunda, más cercana hacia el norte grande, y hacia el sur va disminuyendo su profundidad. Y está originalmente, ¿cómo se llama?, formada producto del mismo choque entre las fallas, ¿no es cierto? Este es el espacio en donde fundamentalmente se expresa la energía que sale del choque entre las fallas, ¿no? Y acá tenemos fundamentalmente la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la litoral, la plataforma continental, la fosa, ¿no es cierto?, que acá se vuelve a expresar ya hacia el dorsal del Pacífico. Perdón, seguimos con mar. Nuestro mar tiene una serie de fenómenos que no son únicos de nosotros, pero que le dan una cierta, ¿cómo se llama?, una cierta condición única a nuestro territorio. Ya es de por sí único que tengamos esta longitud de territorio en específico, pero además el conjunto del mar desde, salvo esta zona, desde la 10ª región hacia el norte, más o menos empieza a derivar hacia la 4ª región, hacia un poquito más hacia el océano, se manifiesta lo que se llama la corriente de Humboldt, que es fundamentalmente una corriente de agua fría que viene del Pacífico Oriente, perdón, el Pacífico Oriental, digamos, y que cruza, como les dije, todo nuestro país, que le da fundamentalmente 3 características especiales. Lo primero, el conjunto de aguas heladas o de temperaturas heladas le da un clima templado a las costas, le permite mantener lo que se llama un cierto biombo climático, ¿ya? En toda la costa chilena, en donde se manifiesta la corriente de Humboldt, existen bajas oscilaciones de la temperatura, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver, si quieren, en el tiempo todas las noches. En la costa, las temperaturas varían no más de 10 grados entre sí, ¿ya? En la mañana hace 5, en la noche hace 15. En la mañana hace 10, en la noche hace 20. Y así, ¿no es cierto? Eso es producto de el biombo climático que provoca la corriente de Humboldt. No es así donde se manifiesta la corriente del Cabo de Hornos, ¿no es cierto? Es un territorio más bien helado, las oscilaciones son más grandes, hay más lluvia, ¿ya? Que no es así en el clima templado que provoca la corriente de Humboldt, que también provoca una menor cantidad de lluvias. Y por último, la, ¿cómo se llama?, tradicional niebla matutina de todo el norte chico y el norte grande, que es la Camanchaca, ¿no es cierto?, que es producto de la evaporación del agua que después se va en retirada. La evaporación del agua. ¿Se entiende, no? Perfecto. Por último, la corriente Humboldt le da también, ¿cómo se llama?, una biodiversidad súper importante al conjunto de la costa chilena. Por eso la pesca es una actividad posible e interesante de ser explotable, ya que en la misma corriente, o en la expresión de la misma corriente, se movilizan una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, animales, lo que da origen en sí mismo a las, ¿cómo se llama?, la biodiversidad marina que se manifiesta en la costa, aparte de los peces, ¿no es cierto?, aparte de los pingüinos, ¿ya?, que es lo más tradicional, ¿ya?
Por otro lado, el fenómeno de la marea roja es un fenómeno que no solo afecta a nuestras costas en particular, de hecho esta es una foto de California, si no me equivoco, pero es un fenómeno más bien propio del Pacífico occidental y tiene que ver con la proliferación de un fitoplancton en particular que se adhiere a moluscos, que se adhiere a pescados, que, ¿cómo se llama? Debido a si es que prolifera más allá de los límites, empieza a asesinar la fauna marina y que es letal en el consumo humano, ¿cierto? Está esta idea de la marea roja en los moluscos. Cuando hay marea roja no se pueden consumir choros, por ejemplo. Si usted come choros con marea roja, muy probable que se muera, ¿no? Producto de la toxicidad del fitoplancton en especial, ¿ya? No hay mucha claridad de por qué prolifera el fitoplancton en particular. Tiene que ver mucho con una variación de la propia fauna marina. No es un fenómeno estrictamente humano, ¿no es cierto? No tiene que ver con el derrame de un químico en particular, o al menos no hay mucha claridad de que eso sea así, sino más bien la proliferación de la misma fauna marina genera mecanismos de control de su propia biodiversidad, y en ese mecanismo de control de la biodiversidad se genera este fenómeno. Lo jodido, digamos, es que es súper fuerte o impacta muy fuerte en la actividad pesquera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el conjunto de la producción pesquera de una temporada en particular no se va a poder consumir. Las mismas empresas, los mismos, ¿cómo se llama?, pescadores artesanales, tienen mecanismos para saber cuándo pueden pescar, cuándo no pueden pescar. Los organismos gubernamentales están alerta a la aparición de la marea roja y por lo mismo es una actividad que impacta más que en la vida cotidiana de las personas, en la actividad económica de quienes se dedican a la pesca, ¿ya? Por último, hay dos fenómenos que son súper conocidos en el Pacífico en particular, que son el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que en estricto rigor es solo o internacionalmente, en términos de estudio, se le conoce únicamente como la variación o el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Que en sus variantes opuestas es el fenómeno de la niña, y que tiene que ver con las corrientes con las corrientes de aguas heladas y calientes, ¿ya? Fundamentalmente. ¿Qué se entiende por el niño? El calentamiento de las temperaturas marítimas en el Pacífico hacia la costa del Pacífico occidental, a la altura de América, de Sudamérica, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por la niña? Exactamente lo opuesto. El enfriamiento el calentamiento de las aguas que van hacia la costa australiana o en el Pacífico oriental, producto del transporte de una mayor cantidad de agua en ese flujo, ¿no es cierto? Lo que provoca, en estricto rigor, o para ser más franco, es una interconexión entre las variaciones climáticas de los dos territorios, ¿no? Cuando el fenómeno del niño se manifiesta, producto, como se ve acá, ¿no es cierto?, de una mayor cantidad de lluvias en el Pacífico Oriental a la altura de Australia, que se manifiestan en el océano, que trasladan una mayor cantidad de agua fría, salada muchas veces, dulce, como propia de agua lluvia, ¿no es cierto?, se mezcla en la costa y manifiesta lluvias otra vez, en este caso en el continente americano, ¿no es cierto?, que no solo provoca un cambio en la fauna marina, sino que un aumento de la lluvia en las regiones áridas, lo que deviene eventualmente en cosas como lo que pasó en Copiapó hace algunos años, ¿no es cierto?, aludes, inundaciones, etc. Y que en el Asia-Pacífico se manifiesta como una temporada de mayores sequías, ¿no es cierto?, que acá no se ve en particular, pero lo contrario, el fenómeno de la niña, ¿no es cierto?, implica un enfriamiento de las temperaturas en el Pacífico occidental, un calentamiento de las temperaturas en el Pacífico a la altura de Australia, y por lo tanto una mayor cantidad de lluvias en la zona, una disminución de las lluvias en la zona central, lo que afecta eventualmente las producciones agrícolas, ¿no es cierto? ¿Se entiende un poco el enredo, no? Perfecto. Por eso, siempre que hablemos del niño o de la niña, ¿no es cierto?, estamos hablando de, uno, el transporte de aguas más frías o aguas más cálidas hacia zonas en donde la temperatura es opuesta, ¿no es cierto?, ya sea hacia el Pacífico Occidental a la altura de América o el Pacífico Oriental a la altura de Australia.
y en consecuencia la, ¿cómo se llama?, transformación o cambio en la fauna marina y el aumento de lluvias, ¿no es cierto?, en las regiones del norte en nuestro país, en las regiones del norte en Perú y en Bolivia, en el caso del niño, y la disminución de las lluvias en el caso de la niña en la zona central. Ambos fenómenos que afectan no solo a la producción local, sino que la vida de muchas personas, ¿no? Pero esto siempre es un fenómeno del Pacífico, ¿no? Pero hay una foto, si quieren ver, de los efectos del niño y de la niña, pero en Asia. Esas son más crudas, porque acá en Chile no son tan brígidas, ¿no? En el territorio asiático, así como en el sudeste asiático, son más fuertes. Ya. Le tenemos relieve continental, que esto es como el ABC de la geografía chilena, ¿no es cierto? Esto es otra vez materia de sexto básico, lo va a ser en materia primero medio, y viene con las regiones, y así, ¿no? Perdón. Como les dijeran sus profesores cuando eran más niñas, Chile tiene 5 macroformas, ¿no es cierto? Y esto hay que tatuárselo, hay que grabárselo en la cabeza, hay que tatuárselo, hay que escribírselo en algún lado, porque es como básico, muy probablemente, y siempre en la PSU viene alguna pregunta con respecto a las macroformas en geografía, ¿cierto? 5 macroformas grandes, o 5 expresiones de macroformas al menos. La cordillera de los Andes, que es el continuo más grande de América en general, ¿no es cierto? Uno de los macizos más grandes del mundo, junto con los Alpes, ¿no es cierto?, que da origen a distintas formas de escalar montañas, los andinistas y los alpinistas. Y el único macro relieve que se manifiesta en toda América, ¿ya?, independiente de cuál sea su manifestación específica. Porque el mismo macizo puede expresarse como altas montañas, ¿no es cierto?, en el norte grande, o como fiordos costeros en la zona austral, ¿no es cierto?, y más hacia arriba, como selva o como Amazonas, etc. O sea, tiene un conjunto de manifestaciones desde el norte de Ecuador hasta el sur de Chile, ¿no? En el caso de nuestro país tiene 4 manifestaciones fundamentales, ¿no? En el norte grande, que se manifiesta como cordillera grande, ¿no es cierto?, de hasta 6.800, 7.000 metros de altura en los salados ojos del Morado, los ojos salados de, se me olvidó el nombre de la cordillera en particular, pero ¿cómo se llama? El volcán dormido más grande de ¿cómo se llama nuestro país? Los ojos del Salado, a la altura de Iquique, si no me equivoco. Siempre fallo con esa. Pero bueno, está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el volcán más grande de nuestro país? Aquí estoy. Que en el norte chico y en la zona central se manifiesta como una cordillera de menor tamaño y que comienza a tener expresiones al interior de la depresión intermedia, ¿no es cierto? Es decir, que comienza a generar lo que se conoce como los valles transversales, ¿ya?, que sin, ¿cómo se llama?, dislocar el macizo, empieza a tener pequeños cerros, ¿no es cierto? Entonces aparece el Cerro Santa Lucía, ¿no es cierto? Aparece ¿cómo se llama?, el Cerro Chena en Santiago, y así empiezan a aparecer pequeñas expresiones de la cordillera de los Andes al interior de la depresión intermedia, que no implica el desmembramiento del macizo principal, es decir, que la cordillera se mantiene más o menos, ¿cómo se llama?, recta con respecto a su expresión inicial, ¿no? Pero que puede alcanzar alturas de hasta 4.500 metros, en particular en la zona central, si no me equivoco, el Tupungato, el volcán Tupungato tiene 4.500 metros de altura, ¿no? En la zona sur, que es una cordillera variable en altura, puede ser alta o baja, ¿no es cierto?, pero que existe todavía cordillera, y que tiene una alta presencia de volcanes, particularmente en la zona de la octava, la novena y la décima, ¿cierto?, el Chillán, el Yaima y así, y que en la zona austral se manifiesta ya definitivamente como fiordos costeros, que tiene su última manifestación a la altura de, si no me equivoco, Puerto Montt, más o menos a esa altura, y que después ya se hunde definitivamente para generar estas pequeñas expresiones de islas, ¿no es cierto?, que son más bien desmembramientos producto del paso de los glaciares, ¿no? Por otro lado, ¿cómo se llama?, un relieve menor, que constituye una cordillera que solo cruza el territorio chileno, que es la cordillera de la costa, que, como dice acá, se manifiesta desde el extremo norte hasta el seno del Reloncaví, y que en la octava región asume el nombre de cordillera de Nahuel Buta, ¿ya?
Los dos macizos, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, dan origen, por supuesto, que a la depresión intermedia, ¿no es cierto? Y los dos macizos le permiten tener a la depresión intermedia un tipo de clima particular. Actúan otra vez como biombo climático, ¿ya? Tenemos 2 y 4, ¿no es cierto? Si te 1 y 3, 2 y 4. La depresión intermedia que se manifiesta fundamentalmente en 3 grandes zonas. El desierto de Atacama en el norte, ¿ya? Que es una especie de depresión intermedia. Los valles transversales, desde el inicio del valle de Copiapó hasta más o menos la región metropolitana, un poquito más al sur, ¿no es cierto? Todavía se manifiesta en Rancagua, en el Valle del Puangue. Y como planicie, desde aproximadamente la 8ª región hasta Puerto Montt, ¿ya? Sería una planicie más bien continua que tiene cruce de ríos, a diferencia de los valles vineros de la 6ª, la región metropolitana, la 5ª y la 4ª, ¿no es cierto?, que tienen cruces de cerros, como les había dicho, ¿no es cierto?, pequeñas expresiones que van cruzando, ¿no es cierto?, que van abriendo pequeños cerros a través de la depresión intermedia, ¿ya? Y que es más bien, ¿cómo se llama?, característica, producto de su clima mediterráneo, producto de su suelo hiperfértil, en donde básicamente crece cualquier cosa, ¿no es cierto? Eso es como el descubrimiento número 1 de los conquistadores cuando llegan a Chile, es que tiran 3 semillas y aparecen 150 árboles. Eso es como el gran descubrimiento de los conquistadores. Y 4, tenemos lo que se llaman las planicies litorales, ¿no es cierto?, que era lo que habíamos conversado. La costa, tal cual uno la conoce, ¿no es cierto?, la costa, la playa, ¿no es cierto?, que se manifiesta desde el extremo norte, desde Arica, hasta aproximadamente Puerto Montt, que sería la última salida de mar tal cual uno la conoce, ¿ya?, que sería discontinua en el norte grande, producto de los farellones costeros, y continuas desde el norte chico, es decir, desde el inicio más o menos de la cordillera a la costa, hasta las planicies de la 10ª región, ¿ya? Y por último, un quinto macro relieve, que sería más bien particular, que es la Patagonia, ¿no es cierto?, que no es expresión ni de la cordillera de los Andes, ni de la depresión intermedia, porque es un territorio que está, o el único territorio chileno que está al oriente de las expresiones de la cordillera de los Andes, ¿ya?, que está al oriente de los farallones, perdón, de los fiordos, ¿cómo se llama?, patagónicos, ¿no es cierto?, y que se caracterizaría fundamentalmente por un clima de estepa, que estepa es un desierto helado, ¿no es cierto?, y por su presencia más bien de una vegetación que permite la actividad ganadera tal cual se le conoce en Europa, ¿ya?, y que tendría estas manifestaciones de pequeñas cordilleras o de continuaciones de la cordillera de los Andes en lugares como Puerto Natales, ¿no es cierto?, con las Torres del Paine, o más adentro en Coyhaique, que más bien tiene esta, ¿cómo se llama?, esta particularidad de ser un territorio relativamente distinto, ¿no? ¿Se entiende, no? Bacán. Siempre recuérdenlo, ¿no es cierto? 5 macroformas. Estas 5 macroformas, junto con 2 fenómenos particulares que son el anticiclón del Pacífico y el frente polar, dan origen a la variabilidad climática de Chile, ¿ya?, que se expresa de particular manera en sus distintas latitudes, ¿ya? Primero, o sea, aparte de las macroformas, ¿no es cierto?, el largo de Chile, estos 4.400, 4.500 kilómetros de largo en línea recta, le dan, ¿cómo se llama?, la variabilidad climática que tiene. Chile tiene aproximadamente 6 tipos de climas distintos y una serie bien grande de microclimas dependiendo de la zona, ¿ya? Y por supuesto que a medida que la latitud disminuye, van disminuyendo las temperaturas y aumentan las precipitaciones, ¿ya? Eso es como regla en general en América del Sur, ¿ya? Y que tiene este fenómeno particular, producto de los distintos, como les decía, los distintos macrorelieves, de generar biombos climáticos, ¿ya? Primero, el biombo climático que genera la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa en la depresión intermedia. Y segundo, el biombo climático que genera la costa del Pacífico y la corriente de Humboldt en la costa desde la 10ª hasta el norte grande, ¿no es cierto?, que tiende, por lo tanto, a ser en la depresión intermedia una variabilidad climática más grande, con una mayor cantidad de lluvias,
Y en la costa, una variabilidad climática más pequeña con una menor cantidad de lluvias, ¿ya? Tenemos además estos dos fenómenos, que son fenómenos de ¿cómo se llama?, de transporte de temperaturas a través del viento, ¿no es cierto?, que son el anticiclón del Pacífico y el frente polar. Esto es un concepto bien técnico, es difícil que aparezca tal cual como definición, ¿no es cierto?, pero es bueno que lo sepan. El anticiclón del Pacífico sería una serie de vientos que se manifiestan al frente de la costa entre el norte chico y la zona central, es decir, más o menos acá, y que se caracteriza por ser un centro de altas presiones, ¿no es cierto?, que por regla general trae buenos tiempos y aleja las lluvias o las tira más bien hacia el norte, ¿ya?, que genera temperaturas cálidas, pero que tiene un movimiento que es más bien estacional, ¿ya?, y que cuando ustedes vean el clima en las noticias lo van a, ¿cómo se llama?, ver representado con una letra A. Al frente de la costa, entre la zona central y el norte grande, siempre van a haber letras A, que son los vientos de alta, ¿cómo se llama?, de altas presiones que trae el anticiclón del Pacífico. Y por abajo, que es un viento que tiene origen en, ¿cómo se llama?, el transporte de vientos helados desde el continente antártico hacia el norte, tenemos lo que se denomina frente polar, ¿no es cierto?, que es un área, definición como un área de inestabilidad atmosférica, que nace en las bajas presiones circumpolares, es decir, los vientos que circundan al continente polar, ¿no es cierto?, y que provoca en general precipitaciones y mal tiempo, ¿ya?, pero que se traslada más bien de sur a norte, a través de la costa, y que siempre van a estar representados por una letra B, ¿ya?, que son en general vientos de bajas presiones y baja temperatura, ¿no es cierto?, pero que pueden llegar, dependiendo del clima, ¿no es cierto?, dependiendo del tiempo, incluso hasta La Serena en el periodo invernal, y que caracterizaría en general al sur de Chile por sus temperaturas bajas, ¿ya? Todos estos efectos, la juguera, digamos, combinada de los vientos del anticiclón, los vientos polares, la latitud de Chile, los vientos climáticos generados por sus macroformas, como les decía, dan origen a sus 6 climas más bien característicos, ¿ya? Esto sí es más o menos relevante, o bueno que lo sepan. En el norte grande, fundamentalmente en el norte grande, ¿no es cierto?, entre la tercera y la 15, no, entre la segunda y la 15, ¿no es cierto?, es decir, entre la región hoy día de Arica y Parinacota, la de Tarapacá y la de Antofagasta, se manifiesta lo que se conoce como un clima árido, ¿ya?, que es correspondiente al norte grande, que tiene un tipo de vegetación xerófita, es decir, que requiere de poca agua para sobrevivir, y que tiene una alta variación de temperaturas y poca lluvia, ¿ya? Alta variación de temperaturas implica, en este caso, que en la mañana hace mucho frío y en la noche hace, en la mañana hace mucho frío, en la tarde sube mucho la temperatura y en la noche baja mucho, y que es propia del desierto de Atacama, ¿no es cierto? Pero no solo del desierto de Atacama, sino también de las planicies altiplánicas, ¿no es cierto?, más bien de los territorios de media montaña, que estarían en el paso entre Arica y Iquique hacia lo que sería Bolivia, sin entrar directamente en la cordillera. Y en el sur, que es un clima relativamente similar, que corresponde a la Patagonia, ¿no es cierto?, que en este caso iría desde la selva patagónica, que inicia en la 10ª región, a la altura de Chaitén, hacia el sur, un clima de estepa helada, ¿ya?, que también tiene un tipo de vegetación xerófita, que permitiría en el fondo la ganadería ovina, ¿no es cierto?, la ganadería de oveja, y en el caso del norte la ganadería vicuña y de alpaca, y que también tiene una alta variación de temperaturas y poca lluvia, que en el caso de estepa helada es más alta la lluvia, pero tiene otro tipo de características, ¿ya? Eso es más o menos importante. En el norte grande, desierto caliente; en el sur austral, desierto helado, ¿ya? Esto está al revés, ¿no es cierto? Esto debería ir hacia allá, o sea, hacia el otro lado, porque corresponde al clima de la costa, ¿ya? El clima marítimo lluvioso que va, ¿cómo se llama?, en la costa de la región austral, el conjunto de los fiordos costeros, más o menos hasta la 8ª región,
que es un clima con vegetación higrófila o hidrófila, es decir, una vegetación que requiere de una alta cantidad de humedad para sobrevivir, que impediría en ese sentido la ganadería intensiva, perdón, la agricultura intensiva, y que tiene una baja variación de temperaturas y una alta cantidad de lluvias, que es el clima típico de la octava y de la novena región, ¿no es cierto? Más bien templado, helado, con lluvia. Y a diferencia del conjunto de la zona central y zona sur, el clima de la cuarta región, tercera, cuarta región, es un clima que se conoce como clima semiárido, ¿ya? Vegetación xerófita, empiezan a aparecer, si han tenido la oportunidad de viajar hacia la cuarta región, esa planicie eterna, ¿no es cierto?, hacia el norte, empiezan a aparecer estos arbustos que todavía no son amarillos, ¿no es cierto?, que todavía son verdes y que proliferan permanentemente desde la carretera hacia la cordillera, ¿no es cierto?, que también es un tipo de vegetación xerófita con un poco más de agua, ya que existe un poco más de lluvia en el clima semiárido, pero en general es un clima de semidesierto. ¿Ya? Y finalmente, el clima mediterráneo de la zona central, ¿no es cierto?, de los valles de la cuarta región, del valle de Copiapó, hacia el sur, hasta más o menos el final de la séptima región en el Maule, o hasta la, ¿cómo se llama?, hasta la frontera con el río Biobío en particular, que tendría un tipo de vegetación mesófita, ¿ya? Es una vegetación que es capaz de sobrevivir sin lluvia, que sirve más bien para la agricultura más que para la ganadería, que tiene una alta variación de temperaturas debido al biombo cordillerano y que tiene más bien lluvias intermedias, ¿ya? Y su principal, ¿cómo se llama?, característica, como les dije, es el suelo fértil, ¿ya? Clima mediterráneo, suelo fértil, igual zona central. Y tendríamos una última expresión, que es más bien una expresión transversal, que se manifestaría en la zona antártica y en las altas cordilleras, ¿no es cierto?, que es un clima de tundra, o un clima de ¿cómo se llama?, de bajas temperaturas y lluvias más bien en forma de nevazón o nevisca. Y que tiene normalmente una gran ausencia de vegetación. ¿Se entiende, no? Excelente. Acá falta un clima, se me fue, que es más bien es el marítimo templado, ¿ya? Que sería más bien el clima de las costas chilenas, pero que es muy similar al marítimo lluvioso, solo que con una menor variación, con una menor cantidad de lluvias. Misma baja variación de temperaturas, ¿ya? Entonces, siempre recuerden, costa, baja variación de temperaturas, bajas lluvias. Zona central, alta variación de temperaturas, medias lluvias. Semiárido, alta variación de temperatura, bajas lluvias, ¿ya? Que se va manifestando de norte a sur en una relación de degradación de la temperatura y de la cantidad de lluvias. Es decir, si yo estoy en el norte, tengo altas temperaturas, bajas lluvias, estoy en el sur, tengo bajas temperaturas y altas lluvias. Eso fundamentalmente hasta la zona de Puerto Montt, en donde cambia hacia el clima de estepa, ¿no es cierto?, que es el clima de desierto helado. En el resto de la zona se mantiene más o menos similar. Ya. Esto es demografía. Y como les decía, normalmente abarca no más de una pregunta y que suele ser demografía del siglo XX, para que lo tengan en consideración, porque difícilmente les van a preguntar algo del día de hoy o va a ser más bien una cuestión de manejo de tablas. Y eso es fundamentalmente, son habilidades de lectura de gráficos y de lectura de tablas, ¿ya? Y eso me interesa que veamos más que ver grandes conceptos. Como podrán saber, demografía significa fundamentalmente el estudio de la variación de la población, ¿no es cierto?, o el estudio de la población existente, ¿ya? Y que en Chile, o más bien la demografía de Chile, ¿no es cierto?, ha tenido una variación importante desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días. ¿Por qué? Por la manifestación de distintos efectos que son muy similares al resto del mundo, ¿ya? Acá tenemos tres conceptos súper clave que tienen que entender sí o sí, ¿ya? Natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo, ¿ya? En este caso, crecimiento vegetativo es el menos clave porque es más bien una expresión de los otros dos. Natalidad es la cantidad de personas que nacen en un año. Eso, fundamentalmente. Cantidad de personas nacidas en un territorio en un año.
Entonces yo puedo tener la natalidad de Chile, o la natalidad de la octava región, o la natalidad de 3 regiones continuas, por ejemplo, ¿ya? O la natalidad de un pueblo, ¿ya? Cuántas personas nacen en un año. Y la mortalidad es cuántas personas mueren en un año. La combinación de los dos conceptos da origen a el concepto de crecimiento vegetativo, que en otras ¿cómo se llama? Conceptualizaciones se manifiesta como el de... siempre se me olvida. Bueno, el de variabilidad de la población, en el fondo, que sería en el fondo cuántas personas nacen versus cuántas personas mueren. Es decir, más o menos cuánto estamos creciendo al año, ¿ya? Si la natalidad es menor a la mortalidad, el crecimiento vegetativo va a ser negativo. Si la mortalidad, por otro lado, es menor a la natalidad, el crecimiento vegetativo va a ser alto. Si son iguales, va a ser neutro, ¿ya? O si son más o menos similares, va a ser neutro. Esa es la idea a grandes rasgos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que desde 1920 en adelante tenemos una mortalidad en franco descenso, que acá se expresa en miles, ¿no es cierto?, en donde nuestro país pasó de tener una estructura de población, que es lo que vamos a ver después, ¿no es cierto?, que es más propia de los países subdesarrollados, con una abultada base, ¿no es cierto?, una base abultada, es decir, una alta cantidad de población entre los 0 y los 20 años, y que eso va decreciendo a medida que va avanzando y va a tener una punta que es muy chiquitita, es decir, una población en edad más vieja que es muy chica, ¿ya? Muy menor a la población más joven. Y como les decía, que, o sea, desde 1920, donde nuestro país va cambiando, va a haber una estructura de población que es más similar a la de los países desarrollados, que no es exactamente igual, sino que es más similar. Fíjense, la natalidad desciende permanentemente producto de el ingreso de los métodos anticonceptivos, la mayor esperanza de vida, aunque no lo crean, porque la esperanza de vida es algo que permite a la gente proyectarse, ¿no es cierto? Y por lo tanto, proyectarse económicamente, personalmente, sobre todo en el siglo XX, o sea, a finales del siglo XX, principio del XXI, ha significado un descenso importante de la natalidad, como podrán verlo acá, ¿no es cierto? Del 60 al 70 hay un descenso muy importante de aproximadamente 35.000 nacidos por año o 35.000 nacidos por año. Esto debe estar expresado en otros términos. A casi 25, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo un descenso permanente, sostenido, ¿no es cierto?, de la mortalidad, que se estanca más bien hacia el siglo XXI y que tiene que ver fundamentalmente con el ingreso de nuevos medicamentos, ¿no es cierto?, fundamentalmente la penicilina, que es lo que pasa en todo el mundo, ¿no es cierto? Al final de la Primera Guerra Mundial la mortalidad baja sustantivamente producto de la existencia de la penicilina y de otro tipo de vacunas, ¿ya? Pero también producto de la ampliación de la cobertura sanitaria dada la expansión del Estado, ¿no es cierto? En nuestro país, en los 30, 40 y 50, se genera un esfuerzo muy importante en términos de platas fiscales por construir más hospitales, tener más médicos, lo que va disminuyendo permanentemente la mortalidad, ¿no es cierto? Está este esfuerzo más bien sostenido de disminuir la mortalidad, que va disminuyendo y alcanza su nivel mínimo más o menos el año 92, junto con una natalidad que también va descendiendo, no sostenidamente, que tiene valles, que tiene crecimientos y que tiene decrecimientos, pero que desde el año 60 en adelante más bien va en picada, ¿no es cierto?, con un ritmo muy similar al de la mortalidad. Por lo mismo, el descenso abrupto de la mortalidad entre los 20 y los 30 y el crecimiento pequeño de la natalidad nos da un salto cualitativo en el crecimiento vegetativo. Chile pasa de tener un crecimiento vegetativo de 10 a un crecimiento vegetativo de 20, ¿no es cierto? Producto de esta diferencia. ¿Se entiende, no? Ya. Escucho, sí, perfecto. En términos conceptuales, como dice acá, ¿no es cierto? Desde los años 60 en adelante, el tipo de Estado que comenzamos a tener
el tipo de, ¿cómo se llama?, de relación entre el Estado y la sociedad, particularmente desde la dictadura militar en adelante, el tipo de economía que empieza a tener Chile, el acceso a una mejor educación, el acceso a una mejor salud, la consolidación de una clase media más o menos homogénea, etcétera, hace que nuestro país comience a tener un crecimiento vegetativo cada vez menor, producto de, fundamentalmente, la mayor baja en la natalidad, ¿no es cierto? La mayor proyección de las personas, la consolidación de los hogares particulares, ¿no es cierto? O más bien de los hogares y las familias nucleares, por sobre la existencia de familias múltiples, ¿no es cierto? ¿No? Que no tiene que ver con una cuestión ideológica, no es que sean poligámicos, ¿no es cierto? Pero una persona que tiene un empleo estable, que estudia, es distinto a una persona que vagabundea, ¿no es cierto? Y que se emplea esporádicamente en el campo. Es súper distinto. La persona que se emplea esporádicamente en el campo tiende a tener más hijos, la persona que estudia y está más bien estable, establecido, tiende a tener menos hijos, eso es más o menos comprobado, ¿no es cierto? No que yo sea una persona conservadora. Hace que nuestro crecimiento sea más bien vegetativo y que se exprese, o sea, perdón, que nuestro crecimiento vegetativo sea cada día menor, ¿ya? Y que se expresa en términos estrictos y absolutos en lo que les voy a mostrar en lo siguiente, que es la estructura poblacional más propia de los estados en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Que es lo que se conoce como los países en vías de desarrollo en América Latina, en Asia y así, ¿ya? Antes de la idea de en vías de desarrollo, como les decía, la base era más abultada, entonces esto terminaba más o menos así, ¿cierto? Teníamos una base que era más abultada, un centro que era más pequeñito, ¿no es cierto? Entonces esto iba más bien como en degradé, iba así, ¿ya? En el caso de los países desarrollados, la base es menos abultada y la población entre los 45 y los 65 tiende a ser más grande, ¿no es cierto? La población adulta en el final de su vida laboral, ¿no es cierto?, se tiende a ser más grande, ¿ya? Y en nuestro caso, como les decía, que es el mismo caso de Uruguay, el mismo caso de Argentina, el mismo caso de algunas regiones de Brasil, no de todas, ¿ya? Dependiendo, digamos, del nivel de desarrollo. Normalmente las regiones del norte son un poco más desarrolladas que las del sur. Tiende a ser la estructura más bien, como les decía, de los países desarrollados, con una base que es más abultada que el centro, pero no más abultada, y en donde predomina fundamentalmente la población en vida laboral activa, ¿ya? Que sería esta población, ¿no es cierto? O más bien, tiene mayor peso, es más importante en términos de desarrollo que la población más joven, a pesar de que la población no activa, que serían los jubilados más los muy jóvenes, es más grande, ¿no es cierto? Independiente de que eso sea así. Pero, y como dice acá, ¿no es cierto?, la población entre los 15 y los 50 años es más de la mitad, es más del 50% del total de la población completa, ¿ya? Esto da origen a distintos fenómenos y a distintas problemáticas. La primera, la más típica, la más analizada, es ¿cómo se llama?, la del desarrollo de la fuerza laboral, ¿ya? En los países desarrollados, en Europa, esto es mucho más serio y es más grave, ¿no es cierto? Pero habla fundamentalmente de una población laboral o en edad laboral que está recién ingresando al mundo del trabajo, que tiene un alto nivel de cualificación, un alto nivel de estudio, ¿ya? Y que por lo tanto no acepta cualquier trabajo, que más bien acepta trabajos bien pagados, con condiciones de estabilidad importantes y así, ¿no es cierto? Lo que da origen a la necesidad del fenómeno de la migración, ¿eh? O a la fundamentación política de la aceptación del fenómeno de la migración. ¿Por qué? Porque entran, ¿cómo se llama?, jóvenes en edad activa, ¿no es cierto?, laboral, que están disponibles para trabajar más o menos en lo que se le presente, ¿no es cierto? En nuestro país eso está empezando a pasar un poco muy lentamente con los trabajos de menor cualificación y menor calidad. Piensen, por ejemplo, en los basureros, en los barrenderos, en general el personal de aseo, ¿no es cierto? En las personas que se emplean en sector servicio, pero en los empleos más bien, ¿cómo se llama?, de menor importancia, ¿no es cierto? Los McDonald's, ¿no es cierto?, los Subway, ese tipo de empleos los están empezando a tomar fundamentalmente extranjeros,
Uno, porque están más disponibles, buscan más trabajo, ¿no es cierto? Hay más extranjeros buscando trabajo que chilenos buscando esos trabajos, ¿no es cierto? Pero dos, también porque los empresarios han empezado a elegirlos producto de su condición más bien frágil, ¿no es cierto? Un extranjero tiene mucho más miedo de perder la pega que un chileno producto de su condición de legalidad, ¿no es cierto? Eso es más o menos la idea. El segundo fenómeno importante tiene que ver con el envejecimiento de la población acelerado, ¿ya? Según los analistas, Chile estaría en vías a tener esta parte de la pirámide más abultada, ¿no es cierto? Y por lo tanto surgen todo este tipo de políticas como políticas de crecimiento de la familia, políticas ¿cómo se llama?, de menor grado de endeudamiento y una serie de ese tipo de situaciones para hacer que la gente quiera tener más hijos, fundamentalmente. Eso, esa es como la idea. ¿Se entiende, no? Bacán. Bueno, dos datos de la causa. Lo primero, eh, tal cual ¿cómo se llama? La dinámica mundial, la población que reside en zonas urbanas en Chile es hoy día el 86,6%, ¿ya?, frente a un 13,4% que reside en zonas rurales. Esto tiene que ver no solo con la gente que efectivamente se va a vivir del campo a la ciudad, sino también con la urbanización de una gran cantidad de zonas que antes eran rurales, ¿no es cierto? Este fenómeno, o sea, ¿cómo se llama? El volteo o el sopesamiento de la cantidad de población urbana por sobre la rural es un fenómeno que en Chile gana la urbana, perdón, hacia los años 60, ¿no? Y que ya hacia los años 80 y 90 se empieza a ser más notorio, producto de todo este fenómeno de las conurbaciones, de lo urbano, de lo urbano rural, ¿no es cierto? Que ha hecho, por ejemplo, bueno, en mi experiencia más cercana, por ejemplo, zonas que antes eran rurales como Maestranza, como Paine, como Buin, hoy día son fundamentalmente urbanas, ¿ya? O al menos de un eminentemente uso urbano, ¿ya? Y eso tiene que ver con una serie de problemas, ¿cómo se llama?, asociados con lo rural, ¿no es cierto? Lo rural tiene más difícil acceso al agua y son cosas de ese estilo. Por supuesto que en las zonas rurales vive la población más pobre, ¿ya? Y ese es el problema de lo rural el día de hoy. Además, nuestro país alcanza una tasa de escolaridad de 8,5 años, que es baja en relación al mundo, pero que tiene que ver fundamentalmente con la población más vieja que está menos escolarizada. Francisca, dime, te escucho. Eh, dime. Yo vivo en Valdivia y los que tienen el privilegio de vivir en zona rural son, eh, claro, sí, lo que pasa es que, a ver, no es mentira lo que dices, porque está empezando a surgir, no, es verdad, está empezando a surgir, sobre todo en las zonas más cercanas a lo urbano, ¿no es cierto? Y particularmente en las urbes de regiones, ¿no es cierto? En las capitales regionales, Valdivia, Concepción, Chillán, etcétera. Este fenómeno como ¿cómo se llaman acá? Ah, y los condominios, ¿no es cierto? Como los condominios que devienen en parcelaciones, ¿no es cierto? Bueno, claro, la gente con más plata se va a vivir más lejos de la ciudad donde la calidad de vida es mejor. Sí, es verdad eso, no es mentira. Eh, lo que pasa es que hay una cierta cantidad, particularmente en la zona central, ¿no es cierto? Entre las regiones de la cuarta, la octava, la novena, eh,
hay una cierta cantidad de bolsones de comunidades agrícolas que son eminentemente agrícolas, ¿no es cierto?, que todavía subsisten de la agricultura rural más bien familiar, ¿no es cierto?, y que se emplean esporádicamente en las plantaciones más grandes, y en el caso de las regiones de la Araucanía y las regiones del Biobío, particularmente en la zona maderera, en la producción maderera, en la producción forestal, ¿no es cierto?, y que se han ido empobreciendo lentamente producto del crecimiento de las urbes más chicas, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, estoy pensando en la novena región, que es o sea, antes de que se creara la región de Ñuble, que, que sería Chillán y alrededores, era la región más pobre, la de la Araucanía. Tenemos un montón de comunidades que además tienen la característica de ser comunidades mapuches, ¿no es cierto?, que se han ido perdiendo sus lazos económicos más básicos, producto de la desarticulación de las comunidades más circundantes, ya que van migrando a ciudades más pequeñas. Entonces tenemos que las comunidades agrícolas al lado de, qué sé yo, Vilcún, van migrando lentamente a Vilcún y van engrandeciendo un poco más una pequeña urbe, ¿no es cierto?, más que la urbe grande de Temuco. Entonces, claro, tenemos efectivamente entre Vilcún y Temuco 3 parcelaciones, 3 condominios pitucos, ¿no es cierto?, que son más bien privilegiados, que tienen que ver un poco más bien con la calidad de vida, pero circundantemente tenemos un montón de comunidades agrícolas que son más bien pequeñas y que han ido perdiendo, como te digo, sus lazos económicos más básicos, y eso las va empobreciendo, ¿no? Pero sí, es verdad lo que dice, no es mentira. Y eso, lo que tú mencionas, pasa más bien cerca de las, ¿cómo se llama?, de las ciudades más grandes, ¿no es cierto? Cerca de Valdivia, cerca de Concepción, cerca de Temuco, hay todo lo que tú mencionas. Eso te podría decir en realidad. Ya. Sigamos. Bueno, tenemos esta tasa de escolaridad que más bien baja en relación al resto del mundo, que es de 8,5 años, que alcanza recién o sea, solamente a cubrir lo que nosotros entenderíamos como educación básica y el principio de la educación media, y eso tiene que ver fundamentalmente con el nivel de escolaridad de la población más aculturada, ¿no es cierto?, con menos cultura, de los tramos más altos, de los 50 hacia arriba, que nunca recibieron educación o recibieron una educación muy básica y que no alcanzaron a ser objeto de estos procesos de reeducación, versus una educación, o sea, perdón, una población en edad activa entre los 20 y los 40 años, que por regla general tiene su escolaridad completa, ¿ya? Y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de que una persona que trabaje tenga educación media rendida. No hay ningún trabajo hoy día que te pida menos que educación media rendida, ¿ya? Eso es como fundamentalmente. Y a diferencia de algunas décadas, por ejemplo, hasta la década de los 90, la alfabetización en la población mayor a 10, ni siquiera adulta, es cercana al 95,8%, que es como uno de los requisitos de los países OCDE, ¿no es cierto? Somos un país OCDE porque tenemos mayor alfabetización en niños y adultos mayores a 10 años, ¿ya? Con respecto a demografía, eso, aprender a leer esto, natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, etcétera, fecundidad, que ese es el nombre. En vez de crecimiento vegetativo, fecundidad. Y aprender a leer esto, estructuras poblacionales. Y recuerden siempre, base más amplia y que se van costando es país no desarrollado. Esta estructura está con base y medio más o menos similar, país en vía de desarrollo. Y cuando la estructura se ensancha en las edades más viejas, es país desarrollado, ¿ya? Y tiene que ver con los tipos de población más envejecida o menos envejecida y la tasa o la capacidad de rejuvenecer a la propia población, ¿ya? Por último, tenemos algunos datos económicos con respecto a demografía. Hay dos conceptos que son los conceptos que usa el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es población económicamente activa y población económicamente inactiva, ¿no es cierto? Y que hablaría más bien
de ¿cómo se llama?, de la capacidad o no capacidad de trabajar. El INE sigue teniendo un sesgo muy importante que es este de las dueñas de casa, no necesariamente porque sean una labor remunerada o no remunerada, sino más bien porque es una población que está incapacitada de trabajar y bajo la cual se crea este concepto de la relación de dependencia, ¿no es cierto? Porque efectivamente, estudiantes, jubilados e incapacitados, y cuando hablamos de estudiantes hablamos de cuarto medio hacia abajo, ¿no es cierto?, están, ¿cómo se llama?, imposibilitados de ejercer labores, tal cual, o al menos labores formales, ¿no es cierto? Porque uno cuando tiene menos de 18 puede trabajar, pero de manera informal, a diferencia de las dueñas de casa que para nuestras autoridades políticas están inhabilitadas producto de esta relación de dependencia, ¿no es cierto? En Chile, la población económicamente activa alcanza más o menos el 60% del total, es decir, una mayoría absoluta de la población, que son casi 8 millones de personas, 7 millones 9. Versus, perdón, me pastelía, daba 120. 40% del total, una minoría, versus 60%, que es la población económicamente inactiva, que alcanzaría aproximadamente el 1.200.000 de estudiantes, ¿no es cierto? La cantidad que desconozco absolutamente de dueñas de casa, de jubilados y de incapacitados, ¿no es cierto? Que darían aproximadamente Acá me falla el seso, serían como 10 millones de personas, más o menos, pensando en una población de 18 millones. Todo esto con datos ajustados, ¿no es cierto? Porque, como podrán recordar, nuestro querido gobierno de Piñera del 2010 falló con el censo y por lo tanto estamos usando datos del año 2002 ajustados a lo que el INE ha podido recabar hasta el minuto. Pero no hay todavía una muestra censal concreta que nos diga efectivamente cuántas personas somos y eso siempre va a ser un problema a la hora de elaborar políticas públicas, ¿ya? Acá tenemos aproximadamente los inactivos, que están en gris, ¿no es cierto?, desde el año 2007 en adelante, los empleados en verde, y los parados, es decir, los cesantes, en rojo, con una cesantía que se mantiene más o menos en las mismas, ¿cómo se llama?, en los mismos porcentajes, ¿ya? Y que ubicarían a los empleados a este año, ¿no es cierto?, más o menos en 7.973.000, ¿ya? Pero fundamentalmente son dos conceptos, ¿no es cierto? Población económicamente activa, población económicamente inactiva y la relación de dependencia que existe entre ambos. ¿Qué hacen, por ejemplo? Que un estudiante dependa necesariamente de sus padres, que un jubilado dependa necesariamente de sus hijos, producto de su mala jubilación, o que una dueña de casa dependa de su marido, o de su hermana, o de su hermano, o de sus padres, ¿ya? Es la idea de la relación de dependencia que impide que una persona pueda ser económicamente activa y económicamente independiente. Oh, se me fue para arriba. No te lo puedo creer. Bueno, en todo caso, esto es una comparación de las cifras de Chile con respecto a las cifras del mundo, América Latina y el mundo, ¿cierto? Y que da cuenta más o menos de lo que le hablaba, ¿no? Que es el periodo 2000-2009, que es una proyección, y estimación hacia el año 2010. Los países desarrollados cuentan con un menor crecimiento poblacional, una pirámide estancada fundamentalmente en los tramos altos. Acá tenemos tasa de crecimiento medio anual, que en Chile se ubica en el 1,18, ¿no es cierto? Una tasa de fecundidad, es decir, promedio de hijos por mujer, que en Chile es del 2,4. Una esperanza de vida al nacer, ¿ya? Es decir, la cantidad de años que se espera que una persona viva, que en Chile anda en los 76 años, ¿ya? El porcentaje de población menor de 15, que en Chile es de 29, que en el mundo es de 30, mayores de 60, que en Chile es de 10 y en el mundo es de 10, y una población estimada en millones de habitantes de 15,2, que era la proyección hacia el año 2000, que en el mundo era de 6.056 millones, ¿no es cierto? Esta tasa, que en el mundo es un poco mayor a Chile, ¿no es cierto?, se expresa en distintos países dependiendo de sus grados de desarrollo. Guatemala, que es un país que está en términos económicos menos desarrollado que el nuestro, tiene una tasa de crecimiento de 2,57%, ¿no es cierto?, un promedio de 4,5 hijos por mujer y una esperanza de casi 66 años,
que serían datos más bien ajustados al mundo, ¿ya? Por otro lado, Cuba, que producto de otros factores, no necesariamente su grado de desarrollo, tiene una tasa de crecimiento de 0,3, que es muy similar a la de los países desarrollados, a los europeos fundamentalmente, una tasa de fecundidad muy baja, que es 1,6 hijos por mujer, una alta esperanza de vida de 76,7 años, ¿no es cierto? Y una población estimada de 11,1 millones, ¿cierto? Que hablaría más bien de datos de un país desarrollado, ¿no? Pero que en términos estrictos habla o, ¿cómo se llama? Se denomina como una etapa de transición avanzada al envejecimiento, ¿ya? Natalidades bajas, mortalidades altas. Perdón, natalidades y mortalidades bajas. En el caso de los países en vías de desarrollo, son natalidades y mortalidades bajas. En el caso de los países no desarrollados, son natalidades altas, mortalidades altas. Y en el caso de los países desarrollados, natalidades más bajas que las mortalidades. Eso para que lo tengan claro. Por último, tenemos algunos conceptos de economía muy rápido, porque esto ya lo habíamos conversado en alguna oportunidad, ¿no es cierto? 3 conceptos que definen a nuestra querida economía chilena: desarrollo hacia afuera, ventaja comparativa y economía monoexportadora. La idea de ventajas comparativas estuvo muy de moda en los 90 y principios de los 2000. Es una reedición de un concepto más viejo. El que acuñó el concepto se llama David Ricardo, que es un economista liberal del siglo XIX, y que habla fundamentalmente de los productos que a un país le conviene darle más auge con respecto a otros debido a su ventaja con respecto al resto del mundo. Es decir, un producto en el cual un país tiene menor costo de producción, mayor ventaja de comercialización debido a sus menores costos de comercialización, ¿no es cierto? Y una mayor cantidad debido a factores naturales o factores intelectuales, qué sé yo, ¿ya? Y que da ello origen, digamos, estos 3 conceptos, a las distintas formas de desarrollo económico que asumió nuestro país desde los 90 en adelante, ¿ya? Desarrollo hacia afuera es un concepto que, por otro lado, refiere más bien a una orientación hacia el mercado externo, ¿ya? Inserción de la economía chilena en el mercado internacional. En este caso, mediante el privilegio de la producción que favorezca esta inserción, es decir, vamos a hacer o vamos a producir o vamos a extraer más lo que los de afuera quieren que extraigamos, produzcamos, invirtamos más, porque nos conviene estar insertos en ese ambiente, ¿no es cierto? Esa es la idea de desarrollo hacia afuera. Y que acá está señalado, digamos, como el cobre. El cobre, que es el mineral que en nuestro país acapara más o menos el 86-90% de la producción minera total, y que le da a Chile aproximadamente el 70-80% de su ingreso fiscal anual, ¿ya? O sea, es el principal producto del cual depende casi el conjunto de nuestra economía, ¿ya? En el caso de ventaja comparativa, habla más bien de la búsqueda durante los años 90 de áreas de la producción en la cual Chile fuera superior al resto de la región, es decir, que tuviera ventaja por sobre sus vecinos y que le sirviera al mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La imagen insigne de ventajas comparativas para nosotros significó la adopción de 2 formas de economía en el campo y en la pesca, ¿ya? En el campo, esto que están viendo, ¿no es cierto?, que es la maderera, que es la forestal, ¿ya? Y que cambió la fisonomía del campo de la novena y de la octava, ¿no es cierto? Si antes eran grandes extensiones de monocultivo de trigo, de maíz, de poroto, qué sé yo, hoy día están plagadas de pino insigne y de pino radiata, que es el pino más barato y el que más chupa agua, ¿no es cierto? Entonces deja seca la tierra, pero crece muy rápido y produce una gran cantidad de madera que va a ser chipeada, ¿no es cierto? Que va a ser reducida, que va a ser enchapada y que va a ser exportada, ¿no? Y que todas estas son empresas noruegas, españolas, qué sé yo. Y en el mar significó la explosión de la salmonicultura. Entonces, el conjunto de la zona sur, ¿no es cierto?, fundamentalmente las regiones de Valdivia, la región del Biobío, la región de Puerto Montt, ¿no es cierto?, y más hacia el sur, se llenó de cultivos de salmones,
algunos de los cuales son muy tóxicos para el mar circundante, producto del tipo ¿cómo se llama?, de antibióticos que utilizan, y cuya pesca, ¿no es cierto?, que es en zonas encerradas, qué sé yo, está fundamentalmente orientada a producir harina de pescado, que es el alimento de los pollos, ¿no es cierto?, el alimento de los pollos de otras zonas del mundo, y que en su inmensa minoría está destinada al consumo, en este caso de los salmones, ¿ya? Esa es la idea del concepto de ventaja comparativa, un espacio en donde nosotros tengamos una ventaja por sobre el resto del mundo, y que nos permita ser eficientes en la producción y que nos dé un alto nivel de rédito, ¿ya? Normalmente el concepto de ventaja comparativa en el mundo moderno, en el mundo actual, está asociada también a la adopción de ciertas leyes. Por ejemplo, leyes laborales más flexibles, ¿ya? O leyes medioambientales más flexibles. Entonces, ¿qué hizo Chile para introducir pino insigne y la salmonicultura? Redujo a su mínimo posible las leyes medioambientales para que ingresaran empresas, pagaran poco, pudieran producir harto y sacaran rápidamente los beneficios del país, ¿no es cierto? Era el beneficio para ingresar una mayor cantidad de inversión extranjera. Y por último, la idea de una economía monoexportadora, que es una economía que fundamentalmente se dedica a la producción o a la exportación de un solo producto que, por regla general, es una materia prima, ¿ya? Y que no es únicamente nuestro país el que lo hace, sino que es el conjunto de la región. En nuestro caso, corresponde el cobre, ¿no es cierto? En el caso boliviano es el gas. En el caso peruano también son los minerales, un poco menos el cobre, un poco más la plata. En el caso ecuatoriano es el petróleo, en el caso venezolano es el petróleo, en el caso argentino la soya y la carne, en el caso brasileño la carne, el petróleo y otros productos, está un poquito más industrializado, y así, ¿no es cierto? El conjunto de los países latinoamericanos tienen por regla general la adopción de una cierta o una predilección por una economía monoexportadora que se ha centrado en casi solo un producto, ¿no? Y por general el que se desarrolla mal, que le pega el palo al gato y encuentra un producto más bien atractivo, por regla general ha sido Chile. El siglo pasado, al principio del siglo, fue el salitre, este siglo es el cobre, ¿ya? Vamos a tener además una serie de procesos que han ido afectando de una u otra manera el desarrollo de la economía, ¿ya? Fundamentalmente dos, y una orientación general, ¿ya? Que es una cosa que hayamos conversado anteriormente. En el periodo del 2008 al 2016, ¿ya?, Chile comienza a tener un reconocimiento político de una cierta existencia de desigualdad económica, expresada en este caso en el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, yo les he explicado en otras ocasiones, es una reducción econométrica, un coeficiente, ¿no es cierto?, que va de 0 a 1, que normalmente tiene 2 o 3 decimales, del nivel de desigualdad de un país, que mide fundamentalmente cuánto tiene el que menos tiene en un país versus cuánto tiene el que más tiene en un país, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que nuestro país hacia el año 2008, 2007, tenía un coeficiente de Gini de 0,51, que significa que el que más tiene aproximadamente 5 veces más en totalidad, ¿no es cierto?, en educación, en cultura, en acceso a los servicios y una serie, etcétera, etcétera, que el que menos tiene, ¿no? En este caso, 1 significaría absoluta desigualdad, es decir, el que más tiene lo tiene todo y el que menos tiene no tiene nada, o la absoluta concentración de la propiedad y de los servicios en pocas personas o en una persona, y 0 significaría absoluta igualdad, es decir, todas las personas tienen lo mismo y tienen acceso más o menos a las mismas cosas, ¿ya? El coeficiente Gini es más o menos la forma en la que casi todos los países miden la desigualdad. Hay otros coeficientes, pero este es el más difundido, ¿ya? Y como les decía, del 2008 al 2016, a pesar de estos conceptos de los que venimos conversando, Chile empieza a tener un reconocimiento más o menos claro del nivel de desigualdad que había alcanzado su economía, ¿ya? Cosa que del 2010 en adelante empieza a adoptar políticas que devienen en lo que va a ser la reforma tributaria. Pero antes de eso, en el año 2008 se produce lo que se llamó crisis subprime, que es una crisis que afectó
primero Estados Unidos, después a Europa, después a nosotros, o sea, le llegó más o menos con retraso, y que tiene que ver fundamentalmente con la burbuja financiera provocada por la inflación de los precios de la inmobiliaria, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, pero que tuvo su impacto en lo que se llama el mercado de los commodities, ¿no? Este concepto que commodities, ¿no es cierto?, hace referencia al mercado de las materias primas de mayor valoración en el mundo y que tienen un alto nivel de comercialización. En este caso, cuando hablamos de commodities, normalmente hablamos del petróleo, hablamos del cobre, hablamos de una otra manera de la soya, puede ser del carbón en algunos casos, pero normalmente hablamos de, ¿cómo se llama?, materias primas que tienen un alto nivel de comercialización y que, la mayor parte de los países consumen de una otra manera, ¿no? El ciclo alto de los commodities es un análisis o una suerte de fenómeno económico que se produjo a mediados de los 90 hasta el 2008, en donde el precio de los commodities estuvo muy alto. Entonces, todos los que compraban cobre a harto precio y compraban harto cobre, y siempre había demanda y los precios no bajaban. Y el petróleo también subió mucho su precio, el dólar por barril estaba por las nubes. Entonces, países como Chile, países como Venezuela, países como Rusia, se forraron en plata producto de la exportación de materias primas a altos costos, ¿ya? Y el 2008, ahí se produce, como les decía, una crisis de la economía global, ¿no es cierto?, y una caída del precio de los commodities, ¿ya? Y por lo tanto, la progresiva degradación de las economías que dependían de un solo producto. Por supuesto que Chile perdió, Venezuela perdió, pero no perdió Rusia, ¿no es cierto?, porque Rusia está más industrializada, ¿ya? Y por lo tanto, el periodo de bonanza que caracterizó, en nuestro caso, a los gobiernos de la concertación, cae abruptamente y se empiezan a manifestar las señales de las crisis, ¿no es cierto?, que en el caso de nuestro país se manifestó fundamentalmente en el primer gobierno de Sebastián Piñera y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya? Y que producto de una serie de discusiones, ¿no es cierto?, devino, como les decía, estos dos procesos de crisis y caída del precio de los commodities y del reconocimiento de un alto grado de inequidad o de desigualdad en nuestro país en una serie de medidas económicas, de las cuales la más insignia es la reforma tributaria del año 2016. Antes de esta reforma tributaria, nuestro país tenía un sistema que se denomina como integrado, ¿cierto? Un sistema integrado implica la tributación tanto para las personas como empresas, como por personas naturales, y que se manifestaba en esta cosa que se llama el FUT, el Fondo Único Tributario, ¿no?, mediante las cuales las empresas podían tributar o ejercer lo que se llama la práctica de la elusión, ¿no es cierto?, la elusión fiscal o tributaria, blanqueándola como compra de utilidades o como compra de productos para las empresas, ¿no es cierto? Entonces se generaba este fenómeno extrañísimo mediante el cual, ¿cómo se llama? Luxic pagaba 40 pesos de impuesto y los holdings de los cuales participa pagaban 60, ¿ya? A pesar de ser el más millonario del país y tener las empresas que más ganan, etcétera, ¿no es cierto? Se genera este fenómeno más o menos extraño. Hoy día este conjunto de la reforma tributaria está más bien puesto en cuestión. Yo solo quería mencionárselos como un fenómeno que generó una variabilidad importante en la economía del país de una otra manera y que está siendo criticado, ¿ya? No es tan relevante, ¿no? Lo que sí es relevante en términos de análisis económico es esta idea de la caída de los precios de los commodities y del concepto de commodities, que lo sepan, que entiendan qué significa, por si les llega a salir una pregunta en la PSU, no se confundan. El libro del Plano Universitario considera una serie de desafíos de las regiones producto de los tipos de producción. Yo solo quiero cerrar con esto muy rápidamente, no los quiero confundir, sino más bien establecer una cierta cantidad de tipos de economía que ejerce nuestro país, ¿ya? Nuestro país se fundamenta por tener pocos tipos de producción, ¿ya? Fundamentalmente minera, siempre ha sido un país minero, ¿ya? Producto de la gran cantidad de cordillera que tiene y de la gran cantidad de yacimientos de distintos tipos de productos que tiene, ¿ya? Acá podemos ver solo algunos, ¿no es cierto? Azufre, salitre en la región más al norte, ¿no es cierto?,
cobre, plata y salitre en la región de Tarapacá. En la región de Antofagasta, la mayor cantidad de minerales y los más valiosos, además, cobre, plata, oro, litio, salitre. ¿Ya? En Atacama, más cercano al desierto, cobre, manganeso, oro, fundamentalmente en el valle de Pascualama, ¿no es cierto?, y hierro. En Coquimbo, cobre, manganeso. En O'Higgins, cobre, el teniente, ¿no es cierto?, la mina del teniente. Y en el Biobío, carbón, las minas de Lota, ¿no es cierto?, y todo el conjunto, o todo ¿cómo se llama?, el polo industrial acerero de Huachipato. Y una idea más bien general, ¿no es cierto? Independiente que la producción minera sea vasta en términos de su comercialización, el cobre concentra aproximadamente el 94% de la producción en general, ¿cierto? Y en este caso, ¿cómo se llama? La producción minera ha generado un efecto perjuicioso para las propias comunidades, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el alza el alza del precio de la vida producto de la producción minera. Entonces tenemos comunidades como Calama o como Antofagasta, que producto de la alta concentración de trabajadores mineros genera un alza en los costos de la vida. Entonces, arrendar en Antofagasta, arrendar en Calama es casi imposible, ¿no es cierto? ¿Se escucha muy mal? Un poquito. Ahí sí. Ahí sí, no, no, sí, sí. ¿Me escuchan? Ah, ya. Vale. En que puede ser el internet. Es como la hora en que jode un poquito más. Como les decía, particularmente en los pueblos más, ¿cómo se llama? O con una mayor cantidad de población dedicada a la minería, el, el nivel de vida o la calidad de vida es muy cara, ¿ya? Y uno de los desafíos principales de esas ciudades y de esas regiones en particular tiene que ver con la diversificación de la actividad económica, la capacidad de generar otros tipos de trabajo que armonicen, ¿no es cierto?, y compitan con la actividad minera. El relave minero, el relave como actividad, ¿o a qué te refieres? Te escucho, te escucho. Ah, vale, sí, sí, claro, pero no es no es tan relevante. O sea, ¿te refieres como a la comercialización del resto de la producción? Como a la idea de la cancalla, como el robo de pequeña producción y la venta. Uh, Me quedo por relave, entiendo otra cosa. Entiendo como una forma de botar los desechos. Entonces los relaves mineros vendrían a ser... no, sí, por supuesto que existe. Sí, son un problema súper complejo particularmente, por ejemplo, porque el cobre no es tan terrible. El cobre genera un desecho que puede llegar a ser armonioso, pero además se produce muy en alta montaña. Entonces, el desecho del cobre puede perfectamente terminar en un valle que sea cercano a un desierto, por ejemplo. Entonces, no es tan terrible. Para la biodiversidad puede serlo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el desecho del oro es súper dañino, ¿ya? Porque la cantidad de tamiz que tiene que tener ¿cómo se llama? El tamizado para sacar el oro, para sacar la pepa, ¿no es cierto? Para sacar la producción final, es súper grande, ¿ya? La cantidad de desecho es muy grande y normalmente el oro se produce cercano a, ¿cómo se llama? O está más concentrado cercano a grandes concentraciones de agua, ¿ya? Yo lo que sí tengo claro es que, por ejemplo, la región de Atacama, ¿no es cierto?, cercano al Valle de Copiapó, particularmente en la ciudad de Copiapó, las mineras que se dedican a la producción de oro han tenido que invertir mucha plata en la relación con las comunidades
porque los desechos generan la contaminación de los ríos. Entonces, se da este doble fenómeno de que la gente en las comunidades trabaja en la minera y al mismo tiempo destruye el entorno. Pero sí, claro que existe. Lo que pasa es que no toda la actividad minera tiene ¿cómo se llama? Un desecho tan terrible, ¿ya? Y normalmente las mineras estatales o las producciones de tipo estatal son menos dañinas con el medio ambiente que las privadas, ¿ya? No porque lo estatal sea más sano ni tenga más consideración, sino porque hay programas que lo exigen y normalmente siguen más regulaciones, están más fiscalizados. En el norte grande, lo que genera más problema medioambiental no es necesariamente la minería, sino la producción de energía. Por ejemplo, la geotérmica o la eólica en la cuarta región también genera una degradación de los suelos agrícolas que es muy importante y ¿cómo se llama? La expansión de enfermedades como la silicosis, ¿no es cierto?, en las comunidades más pequeñas, ¿ya? Se entiende, ¿no? Pero sí, todavía existe la idea del relave. El relave sigue siendo un problema y que es esta idea, ¿no es cierto? La armonización de la actividad económica con el entorno ambiental. Eso, gracias de todas maneras. Te respondí tu pregunta, ¿no? Bueno, ya, vamos. Tenemos lo otro que les decía, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la producción energética, que está más o menos extendido en todo Chile. Eh, Nuestro país ha ido asumiendo desde los años 90 en adelante una normativa a veces autoimpuesta, ¿no es cierto?, en términos de la producción energética, que ha sido cada vez más armoniosa con el medio ambiente. Yo no quiero decir con esto que las hidroeléctricas sean la cosa más maravillosa que le ha pasado a nuestro país, pero en comparación con la geotérmica o la carbón, es sin duda mucho menos dañina, ¿ya? O sea, en comparación así a gran escala, la geotérmica genera silicosis en las comunidades del norte grande y la hidroeléctrica solo inunda valles, ¿no es cierto?, con todos los perjuicios que eso tiene. Bueno, eh, nuestro país tiene fundamentalmente, o sea, una gran cantidad de formas de producir electricidad, ¿ya? Donde dice energía eléctrica es fundamentalmente energía eléctrica producto de ríos, ¿ya? Pero no solamente. En el norte grande, ¿no es cierto?, es solamente geotérmica y carbonífera, no hay, y que son las llamadas zonas de sacrificio, ¿ya? Que es como Quinteros, pero con extrema pobreza y ratones gigantes, que sería en este caso Tocopilla, por ejemplo. Tocopilla es una ciudad azotada por la geotérmica, la silicosis y los ratones gigantes. Pero a medida que se va bajando, ¿no es cierto?, en Antofagasta, por ejemplo, empiezan a aparecer los campos de energía solar, en el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, en Coquimbo, los campos de energía eólica, en los valles más cercanos a la ciudad de Coquimbo y la ciudad de La Serena, ¿no es cierto?, la producción o extracción de uranio y de litio, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, que, como sabrán, ha sido tristemente célebre porque le vendimos el 95 el litio a los chinos y sin ninguna promesa de vuelta. Tenemos alguna muy poca producción de petróleo que se concentra en su mayoría en la región de Magallanes, ¿no es cierto?, acá abajito, pero que tiene unas pequeñas vetas, ¿no es cierto?, en la región del Biobío y en la región de Valparaíso, ¿ya? Y una gran actividad hidroeléctrica de Valparaíso hacia el sur, ¿ya?, y que se concentra fundamentalmente en las cordilleras de la zona central y de la zona sur, ¿ya?, y que básicamente o fundamentalmente aprovechan la potencia de los ríos, ¿ya?, sobre todo la zona del Biobío, del Alto Biobío, ¿no es cierto?, para la producción de energía eléctrica, ¿ya? Cuando digo que es menos dañina ambientalmente, tiene que ver con el tipo de impacto que genera directamente en el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero la instalación de hidroeléctricas en el sur de Chile ha significado un conflicto permanente, sobre todo con las comunidades indígenas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hidroeléctrica no puede instalarse tan arriba del cerro, tiene que instalarse a una altura mediana
porque el trabajo que genera, ¿no es cierto?, tiene que ser más o menos cercano a la ciudad. Los técnicos tienen que poder llegar a la hidroeléctrica, por decirlo de una manera. Y eso ha significado la expulsión de muchas comunidades mapuches y su reubicación en tierras de alta cordillera que tienen una cantidad de agua que es mínima, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ejercicio de la agricultura es súper complicado, ¿no? Eso ha pasado fundamentalmente en las comunidades del sur, por las comunidades mapuches, ¿sí? Lo otro que ha generado la instalación de hidroeléctricas, como por ejemplo los proyectos hidroeléctricos de la Patagonia, ¿no es cierto?, ha sido la, ¿cómo se llama?, aparición de este actor ciudadano, ¿no es cierto?, más bien pro medio ambiente, que ha bregado por formas más ecoamigables de la generación eléctrica y ha también denunciado que el conjunto de la generación eléctrica tiene que ver más bien con la producción minera que con las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Eso tiene que ver con una evaluación de necesidades. ¿Es necesario que produzcamos tanto cobre? Mira, puede ser que sea cierto, no lo sé. Eso es una interrogante que tenemos que discutir como país. El hecho concreto es que esta gente tiene una respuesta, ¿no es cierto? Y dice, no es tan necesario frente a los costos medioambientales que ello implica y que siempre van a ser el pero de la discusión con respecto a la producción energética, ¿ya? Hoy día el tema está, no necesariamente, pues digo, hoy de 2018, ¿no es cierto? A diferencia del 2011, por ejemplo, el tema era las hidroeléctricas. Hoy día el tema no está puesto necesariamente en las formas de producción de energía eléctrica de menor impacto, ¿no es cierto?, sino más bien en el tipo de modelo de desarrollo que implica la existencia de comunidades en zonas de sacrificio, como por ejemplo Quintero y Puchuncaví, ¿no? El caso de Quintero y Puchuncaví es paradigmático porque el perjuicio económico que le genera a la comunidad la paralización de las industrias de químicos y petróleo, ¿no es cierto?, que por cierto están relacionadas con la producción eléctrica, sería tan jodido que la autoridad política prefiere continuar a sabiendas de que existe un quebrantamiento de la ley en términos de normativa medioambiental, ¿ya? Dado que si la parara sería mucho peor, ¿no es cierto? Y esa es la principal disyuntiva. No digo que esté bien, digo que es una discusión política en ciernes. Así como Quintero y Puchuncaví existen un conjunto de comunidades, particularmente en el norte chico, ¿no es cierto?, que han sido catalogadas como zonas de sacrificio, producto de esta actividad que normalmente está asociada con la emanación de gases muy tóxicos, ¿ya? Y que tiene que ver con, como les decía, la existencia en nuestro país de una normativa medioambiental que es muy leve, ¿ya? Eso fundamentalmente. Penúltimo, nuestro país se caracteriza por una fuerte actividad agrícola, una actividad silvícola de corte menor y una actividad ganadera de corte aún menor, aunque sea más extendida, es menos importante en términos económicos. Y nos vamos a referir solo a la agrícola y a la silvícola, ¿no? Concepto importante, ¿no es cierto? Silvícola refiere siempre a forestal, cuando lo vean en la PSU, porque va a aparecer silvícola refiere a forestal. La actividad agrícola se concentra fundamentalmente en el Valle Central, como le había dicho, ¿no es cierto?, desde el Valle de Copiapó hasta más o menos el límite con la región de los ríos, algo con la región de los lagos. Pero el conjunto de la actividad agrícola, ¿cómo se llama?, producto de la entrada de la actividad forestal, en este caso la más fuerte está en el límite con el Maule, ¿no es cierto?, en el límite con la séptima región. Y nuestro país tiene una alta variedad de productos, pero que se concentra fundamentalmente en lo más exportable: trigo, avena, maíz, ¿no es cierto?, la tríada más común, papas, porotos, en general raíces, ¿no es cierto?, y legumbres, entre otros productos, ¿ya? La estructura de propiedad no ha cambiado fundamentalmente de los años 80 en adelante. Son grandes extensiones de tierra que tienen pocos dueños, ¿no es cierto?, y que van comercializando su producción inmediata, ¿ya?, y que tienen un alto grado de dependencia de la existencia de puertos cercanos, ¿ya? Por otro lado, la actividad silvícola es más nueva, la actividad forestal es mucho más nueva. No porque a nadie se le haya ocurrido que en nuestro país se podían plantar árboles, sino porque la
flexibilización de la normativa necesaria para instalar pino insignia y pino radiata en zonas en donde antes crecían araucarias, que es un árbol nativo protegido, se dio solamente hacia mediados de los 90, ¿no es cierto? Hacia mediados de los 90 la normativa se flexibiliza y se instala, como le digo, este pino que chupa mucha agua, que crece muy rápido y que por lo tanto en 2 años te genera una plantación completa de pino que tú puedes talar y puedes vender rápidamente, ¿no es cierto? Que sale muy rápido del país, ¿ya? La fertilidad del suelo es la característica principal que permite todo este conjunto de actividad silvoagropecuaria, ¿ya? Y como les dije, en términos de ventaja comparativa, así como concepto, ¿cómo se llama? La gran innovación de nuestro país fue, por un lado, el enchapado de pino, porque somos unas personas muy creativas, ¿no es cierto? Y por otro lado, el auge de la producción vinera, ¿ya? Últimamente han aparecido muchos viñedos nuevos, ¿no es cierto? Gente que está probando con cepas nuevas, ya que en nuestro país, a diferencia de Francia, por ejemplo, tú dejas plantado una cepa de vino, ¿no es cierto? La dejas remojando 3 años y te da un vino más o menos bueno. Para uno de la misma calidad, y es lo que descubrieron los vineros chilenos, ¿no es cierto? En Francia necesitas 30 o 25 años, en Australia necesitas 10, en Chile necesitas 5, ¿ya? Y ese es el gran auge vinero de nuestro país, que hace que un vino como Gato sea comercializado en otros países y valga 50 lucas, y que Casillero del Diablo, que es un vino terrible, sea el auspiciador del Manchester United. Es una cuestión inentendible. Y finalmente, no le cambié el título, tenemos una producción industrial y pesquera que está más o menos, una producción pesquera que está más o menos extendida, y una producción industrial que está muy concentrada en las principales urbes del país, ¿no? En las 3 capitales principales, ¿no es cierto? La actividad pesquera que se desarrolla, como les dije, desde incluso más abajo, los fiordos costeros, hasta el norte del país, producto de la biodiversidad que provoca la corriente de Humboldt, ¿no es cierto? Y que se desarrolla ya sea de manera industrial o de manera tradicional, ¿ya? Y la única variabilidad que ha existido en torno a la zona de explotación efectiva fue este triángulo que se le cedió a Perú producto ¿cómo se llama? Del desarrollo de la demanda en la Corte de La Haya, ¿no es cierto? Que es más bien una zona económica de explotación mutua y por lo tanto no tiene mayor impacto efectivo, ya que la costa peruana es igual de fértil en biodiversidad que la chilena. Pero por otro lado, y gracias a la idea de las ventajas comparativas, ¿no es cierto? Como le había dicho, en la salmonicultura, en las zonas de Valdivia hacia el sur, ha sido particularmente fuerte en los últimos 10 años, ¿ya? Probablemente en la zona de Valdivia no tan fuertemente, o en la zona del Biobío no tan fuertemente como en la zona de la Décima y en la zona del Chiloé, en donde la salmonicultura ha destruido las economías locales que dependían de la pesca artesanal, ¿no es cierto? Y en donde la instalación de salmones, o el cultivo de salmones, perdón, con lo que conlleva, ¿no es cierto?, que es la introducción de químicos más bien exógenos al medio ambiente, ha generado la destrucción de los medioambientes marinos en particular, ¿no es cierto?, la destrucción, la huida de los peces, la no renovación de la vida marítima, ¿no es cierto?, y el mayor empobrecimiento de la población local, ya que la salmonicultura se basa fundamentalmente en cultivar, 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 y en 3 años nos vamos, ¿ya? Eso ha sido más o menos, y que siempre está destinada al mercado externo. Por otro lado, la actividad industrial, como les dije, está concentrada en las 3 principales urbes del país: Santiago, Valparaíso, Concepción, ¿no? O sea, la capital y las 2 capitales regionales más grandes, ¿no?, que concentran más población, pero que tienen un alcance que es muy pequeñito. O sea, en Chile nunca existió una industria tan extendida como lo existió en Argentina o lo existió en Brasil, ¿no es cierto?, en el periodo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, sino que más bien se concentró en la producción de productos de primera necesidad, ¿ya? Y que está destinado a la alimentación, a lo forestal, para el enchapado de madera, ¿no es cierto?, a los productos químicos, a los metales básicos, que sería la cerera de Huachipato, en el caso de los metales básicos, y a los productos químicos Exalmar, Oxiquim, ¿no es cierto?, en Valparaíso,
La alimentación, ¿cómo se llama? Llanza, Yaru, no, Llanza, ya, gran ejemplo, ¿no es cierto? Llanza. Ya los textiles en Santiago que hasta hace 20 años todavía existían y hoy día ya están más bien muertos. Yarur, Sumar, etcétera, ¿no es cierto? Toda esta gran producción de textiles de origen árabe, ¿ya? Y con el auge, ¿no es cierto?, de la economía tercerizada, el auge de los retail, ¿no es cierto?, de los malls, de los supermercados, toda la actividad industrial se ha ido reduciendo progresivamente a casi nada en términos de relevancia económica para las comunidades, salvo para estas pequeñas comunidades que dependen efectivamente de la existencia de una industria cercana o de la existencia de cómo se llama, de la productora local, ¿no es cierto? El quiebre de Llanza en la octava, la relación que tiene Oxiquim y Exalmar con Quintero, son súper complicadas dado que la economía local de las personas dependen directamente de los empleos de esa empresa en particular. Y su quiebra significa la quiebra del lugar, ¿no es cierto? Eso a grandes rasgos. Ya es tarde, pero ¿tienen dudas? ¿Tienen consultas? ¿Les quedó claro? Perfecto. Te escucho. No, perfecto. Chiquillas, como les dije al principio, eso. Eh, lo que le había dicho, ¿no es cierto? La profesora tuvo un percance. No va a poder hacer la videoconferencia el día miércoles.